2, 3. Hola, muy buenos días. En este pequeño espacio mostraremos cómo ordenar fracciones de menor a mayor o viceversa. Para mostrarlo tendremos las siguientes fracciones. Tenemos 3 cuartos, 7 octavos y 8 16avos. Lo más recomendable para ordenar las fracciones de mayor a menor o viceversa es igualar el denominador. Para ello debemos sacar el mínimo común múltiplo. Esto mediante la siguiente actividad. Tenemos el denominador 4, 8 y 16. Mediante esta actividad, siguiendo la secuencia de números primos, iniciando por el 2, continuando con el 3, el 5 y el 7, vamos a determinar cuál es el mínimo común múltiplo. Primero iniciamos con el número 2, siempre y cuando los números tengan mitad, hasta llegar a 1. Iniciamos con el 2, el 4 tiene mitad, la mitad de 4 es 2. La mitad de 8 es 4 y la mitad de 16 es 8. Continúan las mitades. La mitad de 2 es 1, hasta ahí termina. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 8 es 4. Continúan las mitades. La mitad de 2 es 1, hasta ahí llegó. La mitad de 4 es 2. Continúan las mitades, 1 y ahí termina. El siguiente paso es multiplicar los números que salieron del lado derecho. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. Ya tenemos nuestro número, que es el mínimo común múltiplo de estas tres fracciones. El siguiente paso para igualar las fracciones, vamos a convertirlas. ¿Ok? Todas las fracciones van a quedar en 16avos. Nuestra tercera fracción ya está en 16avos. Lo único que tenemos que hacer es recorrer. La segunda tenemos el número 16 y en la primera tenemos el número 8. Primero tenemos que buscar un número que multiplicado por 8 nos dé 16, y ese es el número 2. El número que resulta lo tenemos que multiplicar por el numerador. Entonces multiplicamos 2 por 7 y nos da 14. Aplicamos el mismo paso en la siguiente fracción. Un número que multiplicado por 4 nos dé 16 y ese número es el 4. Entonces multiplicamos 4 por 3 y nos da 12. Como ya tenemos igualados los denominadores, mediante el numerador podemos determinar qué fracción es mayor y cuál es menor. En este caso tenemos que la primera fracción, la mayor, es 14 16avos, la segunda 12 16avos y la tercera 8 16avos. Este ejercicio resultó muy sencillo, puesto que los números son números pares, pero nos puede resultar igual aunque los números no fuesen múltiplos unos del otro. Vamos a intentarlo con otros números. Vamos a intentarlo con, aparece aquí, tenemos 4 quintos, 6 séptimos y podemos poner 2 tercios. Aplicamos la misma dinámica, tomamos los denominadores 5, 7 y 3. Mediante la tabla en la cual determinamos
el mínimo común múltiplo iniciando por el 2, si es que alguno de los dos tuviera mitad, alguno de los tres números tuviera mitad. En este caso no tienen mitad, entonces el 2 no nos es útil. Lo eliminamos, pasamos al siguiente y es el número 3. En este caso, si hay tercia, el 5 no tiene tercia, ese simplemente baja, el 7 tampoco tiene, baja, 3 entre 3 da a 1 y ese ahí termina. Entonces el 3 ya no nos es útil. Pasamos con el siguiente número, que es el 5. El 5, aquí termina, el 7 no se puede dividir entre 5, por lo que continúa. El 5 ya no es útil. Pasamos con el número 7 y dividimos 7 entre 7 igual a 1. Entonces el mínimo común múltiplo resultará de multiplicar estos tres números. Multiplicamos 7 por 5 nos da 35. 35 por 3 multiplicamos 35 por 3. Son 3 por 5, son 15, vamos 1, 3 por 3, 9 y 1, 10. El mínimo común múltiplo es el 105. Entonces, continuamos. Ya igualamos el denominador en nuestras tres fracciones y la dinámica es la misma. Vamos a buscar un número que multiplicado por 5 nos dé 105. Si multiplicamos 5 por 10 son 50, 5 por 20 100, 5 por 21. 21 vamos a multiplicarlo por 4. Serían 4 por 20, 80, 4 por 1, 4, serían 84. ¿Ok? En el siguiente ejercicio, en la siguiente fracción, vamos a buscar un número que multiplicado por 7 nos dé 105. Ahora buscamos un número que multiplicado por 7 nos dé 105. Para ello dividimos 105 entre 7. Y el número que nos va a resultar es el número 15. Multiplicamos el número 15 por el 6 y el resultado será 90. Aplicamos el mismo método en la siguiente fracción. Dividimos 105 entre 3. El resultado nos va a dar 35 y multiplicamos 35 por 2 igual a 70. Con esto ya podremos determinar qué fracción es mayor y cuál es menor. Quedamos que la fracción menor es 70, 105, la siguiente es 84, 105 y la mayor es 90 sobre 105. Con eso hemos aprendido la manera más fácil de ordenar fracciones de menor a mayor o viceversa, aun cuando los denominadores no sean múltiplos uno del otro. Muchísimas gracias. En este siguiente bloque aprenderemos a representar las fracciones en una recta numérica. Vamos a entender por recta numérica a esta línea que está representando un todo. Un todo nos hace referencia a un entero. El número que está abajo, que es el denominador, nos va a indicar el número de partes en las que se va a dividir el todo, o sea, el entero. En este caso nos está diciendo que solicita un cuarto. Al tener el número 4 abajo nos indica que la línea recta se debe de dividir en 4 espacios iguales. Entonces dividimos 1, 2,
3, 4. Y el numerador nos indica cuántas partes de ese todo debemos seleccionar. En este caso nos pide un de 4. Entonces seleccionamos de la siguiente manera. Y con esto nosotros tenemos representado un cuarto. En la línea de abajo es el mismo procedimiento. El denominador nos está indicando que la recta numérica debe ser dividida en 6 partes. Y a esto se le va a denominar sextos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 6 partes. El numerador nos indica cuántas partes debemos de seleccionar en esa recta numérica. 2 de 6. 1, 2. Y ahí tenemos la representación de 2 sextos. En la tercera nos está solicitando octavos, por lo que la recta debe ser dividida en 8 partes. 8 partes iguales, tienen que ser proporcionales las partes. El denominador siempre va a indicar el número de partes en las que se divida una recta. Y nos está solicitando 3 de 8, o sea 3 octavos. Tenemos 1, 2, 3. En esta recta representamos 3 octavos. Bien, esa ha sido la representación de fracciones en una recta numérica. Bien, en este siguiente bloque representaremos las fracciones en figuras geométricas. La primera fracción que vamos a representar es 2 cuartos. Al igual que la recta numérica, el denominador siempre nos va a indicar el número de partes en las que se va a dividir el todo. El todo es nuestra figura geométrica y el numerador indica el número de partes que seleccionaremos de ese todo. Para empezar, nos está pidiendo cuartos, 2 cuartos. Entonces nuestro todo lo tenemos que dividir en 4 partes. Es muy sencillo. Dividimos, ya está dividido en 4 partes. Ahora hay que seleccionar 2 cuartos. Seleccionamos 2 cuartos. Y ahí quedó representado nuestro primer valor. En la siguiente figura nos está pidiendo un tercio. Entonces, al pedirnos tercio, tenemos que dividir en 3 partes iguales nuestro todo y seleccionar uno de ellos. ¿Okay? La siguiente figura es un cuadrado y nos está pidiendo 2 cuartos. El denominador indica 4. Dividimos en 4 y seleccionamos 2 de esos 4. Bien, ahí tenemos seleccionados nuestros 2 cuartos. Y por último nos está pidiendo 2 sextos, por lo que debemos dividir en 6 partes. Y seleccionar 2 de esas 6 partes. Entonces seleccionamos 1 y 2. Bien, esa ha sido la representación de fracciones en figuras geométricas. Suma de fracciones con diferente denominador. Para realizar una suma de fracciones con diferente denominador, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el mínimo común múltiplo. Como lo hemos visto en ejercicios anteriores, lo haremos con la siguiente dinámica. Denominador 2 y denominador 5. Siguiendo con la serie de 2, 3, 5, 7, lo haremos así. Primero el número 2. El 2 tiene mitad 1, el 5 no tiene mitad, por lo que baja. Siguiente número 3. El 5 no es divisible entre 3, entonces no nos sirve. Pasamos al número 5. 5 entre 5 igual a 1 y ahí tenemos nuestros números que se van a multiplicar. 2 por 5 igual a 10 y el siguiente paso ya lo sabemos.
el 10 será nuestro denominador. Para obtener los números de arriba, debemos de dividir el 10 entre el denominador y multiplicarlo por el numerador. Paso 1, 10 entre 2 igual a 5. Multiplicamos por 5 y nos da 25. El signo lo llevamos y dividimos. 10 entre 5 nos da a 2, multiplicamos por 3 y nos da 6. Entonces nuestra fracción queda así: 25 más 6 igual a 31 igual 31 décimos. Simplificamos. Siempre que nuestro numerador sea mayor que el denominador, nos va a dar a entender que existen enteros en esta fracción. Nuestro denominador cabe 3 veces en el numerador, por lo que tenemos que son 3 enteros y el restante, que es 1, seguirá siendo décimo. Ese sería nuestro resultado. 3 enteros porque el 10 cabe 3 veces en el 30 y nos sobra un décimo. Aplicamos el siguiente ejercicio: 4 tercios más 7 sextos. Misma dinámica, sacamos el mínimo común múltiplo de los denominadores 3 y 6. 3 y 6. Iniciamos con nuestro numerito que es el 2. ¿Existe mitad en el 3? No existe, entonces baja. En el 6 existe, claro, es el 3. El 2 ya no nos va a servir en el siguiente nivel. Pasamos al siguiente número que es el 3. Existe una tercia de 3. Aquí termina y en el siguiente número termina también aquí. Y nuestro número queda 2 por 3 igual a 6. Entonces nuestra fracción va a quedar en sextos. Mismo proceso: 6 dividimos entre 3 igual a 2, multiplicamos por 4 y nos da 8. El signo pasa, es una suma. 6 entre 6 igual a 1 por 7. 7. Queda igual sextos. 8 más 7 es igual a 15. Entonces simplificamos. ¿Cuántas veces cabe nuestro 6 en el 15? Cabe 2 veces. Entonces tenemos 2 enteros y lo que nos sobre va a ser en sextos. 6 por 2 son 12 y nos sobran 3 sextos. Ahí tenemos resuelto nuestro siguiente ejercicio. Y esto ha sido la suma de fracciones con diferente denominador.